Programa de clasificación A, apto para todo público, de contenido I.O., informativo y de opinión. A continuación, Daniel Montalvo en MQ Noticias al cierre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Arrancamos, son las 5 de la tarde, arrancamos la emisión al cierre de MQ Noticias a través de la señal de 102.9. En los controles se encuentra el señor George Vázquez, en la transmisión de streaming el señor Stalin Ampudia, en la generación de contenidos para redes sociales Juan Carlos Encalada y Jordi Salazar, y en la conducción del informativo y las entrevistas este servidor Daniel Montalvo. El equipo completo les dice buenas tardes, bienvenidos a los siguientes 60 minutos en los cuales pretendemos contarle lo más importante de la jornada. Jornada de jueves 26 de junio de 2025. El tema planteado para esta jornada es ¿cayó Fito? Sí. ¿Y ahora qué? ¿No? Después de eso, ¿cuál es el derrotero en materia de seguridad? ¿Cuáles son las luces? Resulta que la narrativa oficial tiene como principal ingrediente decir que esto se logró gracias a dos leyes que se aprobaron hace menos de 2 semanas en la Asamblea. ¿Es esto posible? Bueno, lo vamos a conversar con nuestra invitada esta tarde. A partir de las 5:30 de la tarde estará con nosotros Catherine Herrera. Ella es especialista en la materia de seguridad. Le vamos a preguntar sobre cuál es el impacto de la recaptura de Fito. ¿Cuál es el impacto? ¿Podemos esperar una oleada de inseguridad o podemos esperar que con este nombre y con el individuo que lo lleva tras las rejas, Ecuador puede cantar victoria en materia de seguridad, que es la principal preocupación de las ciudadanas y los ciudadanos? Bueno, vamos a tratar de despejar estas dudas. Arrancamos de inmediato, sí, contándoles que también nos pueden seguir. Ya está lista la transmisión en YouTube, la transmisión en Facebook y la transmisión en X, ¿sí? A través de la señal de las redes sociales ustedes pueden seguir también este programa. Voy a darle reposteo, like, voy a compartirlo en mis estados para que más personas puedan sumarse a esta transmisión, a este programa de este medio público de la ciudad de Quito. Recuerden sus interacciones, aportes, sugerencias, preguntas en el 098-2101-638. Este es el número de cabina en el cual a través de un mensajito de WhatsApp o un mensajito de audio ustedes pueden contactarse con este servicio informativo. Arrancamos de inmediato. Empezamos en el Palacio de Carondelet, pues esta jornada, luego de la recaptura de Fito, los ministros de Defensa, Giancarlo Lofredo, y del Interior, John Reinberg, informaron que el capo permanecerá en La Roca mientras avanza su proceso de extradición a Estados Unidos. Además, también anunciaron la captura del cabecilla de los comandos de la frontera en el Ecuador. Viviana Erazo estuvo en la cobertura y nos amplía la información. Nunca hemos pactado y aquí está la prueba. Con estas palabras, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, arrancó la rueda de prensa en la que junto al ministro del Interior, John Reinberg, dieron detalles de la recaptura del líder de los choneros, José Adolfo Macías, alias Fito, la que ocurrió en un búnker en Montecristi. La pista para llegar hasta su guarida, indicaron, fue un agente metropolitano. Teníamos información que Mendoza Vélez Cristian Germán, un ciudadano que fungía trabajar en la agencia de tránsito de Manta, quien nunca se presentaba a trabajar, gracias a trabajos de inteligencia, que hoy lo podemos hacer, se pudo determinar que este ciudadano era parte del anillo de seguridad de José Adolfo Macías, alias Fito. Esa información llevó a que el día de ayer, 5 de la mañana, Fuerzas Armadas,
haga una operación e ingrese al domicilio donde se presumía se encontraba alias Fito. Según las autoridades, el operativo denominado Gran Fénix 28 fue realizado 100% por las fuerzas de control de Ecuador, sin apoyo internacional. Alias Fito, quien actualmente se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de La Roca, podría convertirse en el primer ecuatoriano en ser extraditado a los Estados Unidos, de quien el gobierno espera respuesta para el proceso. Nosotros hemos hecho nuestra parte, hemos cumplido con nuestra parte y espero que en las próximas horas o máximo días tengamos información al respecto sobre el proceso de extradición. Recomiendo a los ecuatorianos no acercarse a La Roca. Las fuerzas del orden tienen la orden de que toda amenaza tiene que ser manejada como tal, como una amenaza. Hoy hay fuerte contingente militar en la zona y está muy bien asegurada. Las autoridades también informaron sobre la captura del cabecilla de los comandos de frontera de Ecuador. Se ha logrado la detención en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, con fines de extradición al ciudadano ecuatoriano Álvarez Vera Roberto Carlos, miembro y comandante de comandos de la frontera, quienes fueron los responsables del lamentable ataque que sufrieron las Fuerzas Armadas. El líder de los choneros fue recapturado después de más de 500 días de su fuga, la cual desencadenó varios incidentes violentos en el país. Para MQ Radio reportó Viviana Erazo. Arrancamos de inmediato con este tema. Algunos datos. Yo les quiero proponer, si ustedes nos ayudan, nos empiezan a dar like en nuestra transmisión de YouTube, yo les voy a contar cuál fue el papel de este funcionario de tránsito municipal de Manta, precisión exacta, ¿por qué es la clave para ubicar el escondite de alias Fito? Les cuento, en la medida en la que ustedes le pongan like a la transmisión en YouTube, suben ya, se doblaron el número de likes en la transmisión de YouTube. Ponga el suyo, doctor Vázquez, y empecemos también un poquito compartiéndoles información, porque más allá de la lectura de noticias, de la firma de este programa es precisamente contarles cómo un poquito más allá de las noticias. Hoy, en la rueda de prensa en Carondelet, el ministro del Interior, John Reinberg, ¿no?, dijo que la captura de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se concretó debido al seguimiento investigativo que las Fuerzas Armadas del Bloque de Seguridad, es una unidad de élite gigantesca, digámoslo así, conformada por miembros del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional, ¿no?, con componentes de investigación, con componentes operativos, unidades de élite, comandos, pero también agentes investigadores, especialistas en seguir pistas, ¿no? Estas personas le hacen un seguimiento a Cristian Germán Mendoza Vélez, ¿ya? Este ciudadano trabajaba en la agencia de tránsito de Manta, pero nunca se presentaba a trabajar. Esto ya les llamó en algo la atención, ¿no? Sí iba todos los días a una vivienda ubicada en una, digamos, en una barriada de Montecristi. Montecristi es una ciudad satélite de Manta. Está muy, muy, muy cerquita. A 10 minutos en autopista está usted en Montecristi saliendo desde Manta, ¿ya? Lo cierto es que en una barriada de Montecristi, esta persona iba a una misma casa, una casa que no correspondía, digamos así, no estaba en las mismas dimensiones, con las mismas condiciones que el resto de viviendas de la zona, y a la que solo se accedía por caminos de segundo y tercer orden. Empezaron a hacer los seguimientos y esta persona, este señor Mendoza Vélez, iba todos los días sí a esa casa. Rara vez iba a su trabajo en la autoridad municipal de tránsito de Manta. Rara vez iba a trabajar. Pero donde sí iba todos los días, iba allá. ¿Ya? Lo tenían identificado, sabían
presumían que existía vínculos de esta persona con el grupo delictivo, no necesariamente con el capo. No obstante, les llamó. Hicieron sobrevuelos sobre la casa y determinaron que todo estaba techado. En esta casa todo estaba techado. Obviamente las partes habitables, pero también los patios, también la zona de que luego se enteraron correspondía a una piscina, todo estaba techado. Y tenía una suerte de cinturón alrededor que evitaba que se le adosen otras construcciones. Esto ya les llamó la atención. ¿Ya? Ayer en redes sociales, gente un poquito sin mayor digamos, acuciosidad, prolijidad investigativa, cogió y publicó cualquier dato, ¿no? Es que llegaron a Fito por lo que habría dicho una niña de 3 años, no, estas cosas son las que rayan en la irresponsabilidad periodística, porque ese dato podría poner en riesgo el trabajo de inteligencia y de infiltración que habrían hecho las fuerzas del orden para darle a Fito, para capturarle a Fito. La casa que les estoy refiriendo, ¿sí?, habían allanado ya en 6 ocasiones anteriores. O sea, 6 veces antes habían caído a la casa, porque recordemos, desde que Fito se fuga, hay quienes dicen enero de 2024, hay quienes sostienen que fue en diciembre de 2023, antes de las fiestas de Navidad. De hecho, el exministro del Interior, José Serrano, dijo que Fito en realidad se habría fugado el 23 de diciembre de 2023, ¿no?, al mes de que este gobierno había subido el poder, y con los fuertes rumores que había en ese entonces de que el presidente Daniel Noboa había decidido trasladarle a La Roca, ¿no? Rumores que el propio mandatario mismo los hizo públicos en una entrevista en Guayaquil, si no me equivoco, en I99 o en Radio Sucre. No tengo con precisión el dato y por eso les pido disculpas, trato de ser preciso en mis relatos. Resulta que el presidente habla de que tenían un plan de intervención en las cárceles, porque ya había nuevamente el temor de que haya motines, de que haya enfrentamientos, de que haya asesinatos masivos, como los que venían dándose desde 2018. Entonces el presidente dice en esa fecha que tienen un plan para intervenir en las cárceles, y ante la pregunta del periodista sobre qué iba a pasar, por ejemplo, con Fito, que en ese entonces estaba en la Regional 5 de la Penitenciaría del Guayas, en el Centro de Rehabilitación Social Guayas número 5, ¿no? La Regional 5 es algo. Y que ante el rumor de que lo iban a trasladar a La Roca, el líder de los choneros decide fugarse. Pasan 500 y pico de días, ¿no?, 1 año, 6 meses desde esta fuga. Y finalmente lo encuentran, como les decía, en una casa que ya habían allanado en 6 ocasiones anteriores. ¿Se acuerdan que una fuente del gobierno salió y dijo, sabemos que Fito está en Colombia? Fuentes de la policía te decían, tenemos el 45% de avance en la recaptura de Fito. Eso fue en octubre de 2024, el entonces general Víctor Hugo Zárate contó ese dato. Y claro, muchos, la crítica lógica era, oigan, ¿cómo tienen el 45%? ¿No? El otro 55% se han demorado 8 meses en hallarlo. No, o sea, aquí hay que, guardemos las proporciones, ¿no? Y ya vamos a llegar al discurso oficial de los policías, perdón, no de los policías, de los ministros del Frente de Seguridad. El relato que empiezan a tejer y al que se sumó el presidente de la Asamblea, y que lo vamos a conversar con nuestra invitada esta tarde. Intervienen en el domicilio en horas de la mañana. Y a Fito lo encuentran en horas de la tarde. O sea, estamos hablando de un allanamiento que duró 10 horas. 10 horas.
Las imágenes, no sé si las tienes, George, las imágenes de la casa, si no, ya las está buscando nuestro super, hiper, mega improductor. Las imágenes de este inmueble arrojan un lujo inusitado, les digo, sobre todo para la barriada en la que estaba. Las paredes estaban cubiertas de mármol, las camas empotradas, los televisores pantalla gigante, un gimnasio más equipado que no le pide favor a cualquier centro de alto rendimiento. Piscina cubierta, 9 aires acondicionados. Claro, sí, mejor que el gimnasio del Atahualpa, cierto es, del Estadio Olímpico Atahualpa. Gracias por sus comentarios y aportes. 098 2101 638, ¿no? Siempre bienvenidos sus aportes, y mejor que el gimnasio del Atahualpa, ¿no? Ya les hacía prever, pero una vez más no encontraron a nadie. Una vez más no encontraron, pero encontraron a 4 personas, guardaespaldas de seguridad. Entre estos, el señor Cristian Germán Mendoza Vélez, ¿no? Los 4 integrantes del cuerpo de seguridad del capo, de los cuales, ojo, solo uno tenía antecedentes penales, los otros 3 estaban limpios. La policía, que llega después de Fuerzas Armadas en esta intervención, en este allanamiento, con información de inteligencia y un poco de experiencia en esto, empieza a intervenir con una retroexcavadora en esta suerte de cinturón alrededor de la casa. Y en un segundo intento de esta retroexcavadora, resulta que golpean una losa debajo de la tierra. Y dicen, aquí hay algo. Ojo, acá hay algo. ¿No? Más o menos la profundidad de esto era 5 metros. Más o menos la profundidad. Entonces dicen, acá hay algo. Vuelven a la casa donde estaban los militares y empiezan a llenar de gas la casa, ¿no? De gas lacrimógeno, para que salgan. Esto, sumado a que la retroexcavadora seguía dándole golpes a esta losa que encontraron, hacen que el señor Fito, José Adolfo Macías Villamar, entre en pánico. Le iban a tumbar el búnker. Y ahí sale. Ojo, la puerta de acceso al búnker era una losa corrediza en la zona de lavandería de la casa, que estaba perfectamente camuflada con el resto del piso. Pero además al mismo tiempo tenía un mecanismo que le permitía abrirla con una sola mano. O sea, no era algo difícil, no era algo que había que empujar con mucho esfuerzo. Solo con una palanca así y se corría la losa. El asunto, quienes siguen la transmisión en Facebook y en YouTube, y también los que siguen en X están viendo ya las imágenes, ¿no? La iluminación LED, todas las paredes forradas en mármol. Esa es la cocina, ¿no? Muebles altos y bajos, pero todo vacío. Fíjense, no había compras. La mesa de billar, la sala de juegos, la piscina cubierta, temperada, ¿no? La pantalla gigante en las habitaciones. Ustedes vayan viendo en la transmisión. Esto, entonces no correspondía. Y no correspondía a la persona que supuestamente habitaba la casa. Con los golpes que le da la retroexcavadora, emerge de esta parte Fito y se entrega. Y esa es la imagen que todos hemos visto, que ya está el capo en el piso, ¿no? Y los militares apuntándole, le hacen decir su nombre, luego le preguntan su número de cédula, si hubo lectura de derechos, una oficial de inteligencia, la policía le hace la lectura de derechos, ¿no?
al señor, le piden el número de cédula, lo dice. Toda una detención en formalidad. El allanamiento empezó a las 5 de la mañana, sí, es verdad. A las 3 de la tarde y a las 17 horas, a las 17 horas con 56 minutos, si no me equivoco, tuiteó el presidente. Yo la verdad ayer no estaba pendiente de Twitter porque si no seguramente les habría, lo habría dado a conocer. De hecho, una vez que cerré el informativo y estaba preparando equipos para otra transmisión que suelo hacer, es que encontramos la información. Y la gente de redes sociales a cargo de Juan Carlos Encalada ya estaba preparando el arte, ¿no? Ya estaba preparando el arte, gracias a los mensajes que siguen llegando con preguntas. ¿Qué hay dicen que hay de cierto que hay un acuerdo? No, eso yo no te podría afirmar, no tengo pruebas fehacientes que me digan que aquí hay un acuerdo. Lo cierto es, y te voy a decir mi parecer en esa parte, gracias por la pregunta. Les repito, 098-2101-638, sus preguntas son absolutamente bienvenidas. En la parte de izquierda inferior de sus pantallas está el agujero en la lavandería de donde salió Fito. ¿Ya? Lo que sí te puedo decir es que ningún narcotraficante se entrega o llega a un acuerdo cuando de por medio está el término de extradición. Y esa fue el anuncio que desde el primer momento hizo Daniel Noboa en torno a este tema. En el tercer párrafo del tuit que publica ayer Daniel Noboa, él dice que han cumplido la parte de las fuerzas del orden de Ecuador y que están esperando que ahora Estados Unidos haga la solicitud de extradición. ¿Por qué? Porque en mayo de este año, si no me equivoco, el 2 de mayo de este año, en la corte de Brooklyn, el fiscal distrital de Nueva York formuló 7 cargos en contra de Adolfo Macías alias Fito, ¿no? Ahí están en imágenes los ministros de Defensa y del Interior que llegaron para las fotos, ¿no? Llegaron para lucirse ahí, claro. Hay una foto que circuló ayer en la que se les veía a los dos poco más y abrazados. Ya le aplicaron inteligencia artificial, ya les hicieron hacer coreografías a Fito, a John Reimberg y a Giancarlo Lofredo, pero bueno. No, eso no es informativo, no lo vamos a poner. Están recorriendo, miren, ese es el inmueble, ¿cachas? Hasta el jardín está techado. Todo, absolutamente todo está techado. Y están saliendo a la parte en la que esperaban blindados de Fuerzas Armadas para trasladar. Los llevaron directamente a la base Eloy Alfaro, desde ahí en un vuelo militar salió a Guayaquil, donde asimismo otra tanqueta blindada lo esperó para recogerlo en la puerta del avión y llevárselo hasta La Roca, ¿no? Ahí ese es el momento en el que los ministros llegaron después de como para ver el trofeo. Esos son los entretelones de la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, ¿no? Ahí está, miren, esto es ya cerca de las 5 de la tarde, nos relataron nuestras fuentes, ¿no? Un oficial de la policía está abriendo la puerta para enseñarles en la tanqueta al interior y a Fito. Ellos ya lo vieron una vez que estaba detenido, ¿no? Algunas de las precisiones. Son las 17:25. Sigamos con este tema porque hubo reacciones en la Asamblea Nacional. Con 137 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional designó a la Comisión de Seguridad para que inicie el proceso de fiscalización respecto a los hechos relacionados con la fuga de Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, de la Penitenciaría Litoral. Sí, esa que se enteraron entre viernes y sábado, ¿no? La asambleísta de Revolución Ciudadana, Noemí Cabrera, solicitó al gobierno que así como detuvo a Fito,
haga todo lo posible por capturar a más de 84 presos que se han escapado desde la vigencia del denominado conflicto armado interno. Escuchemos. Muy claro que tenemos aproximadamente 3 presos que salen de la cárcel semanalmente según los datos estadísticos. Lo que nosotros necesitamos es un plan integral, un plan planificado por parte del gobierno nacional que nos pueda garantizar la seguridad de los ecuatorianos, y eso no lo hemos visto. Nosotros vemos con total asombro que ha salido pues otro líder de otra banda, pues esperamos que asimismo el gobierno nacional emita todas las acciones de todas las entidades de seguridad para la capturación de más de 84 presos que se han escapado. Imposible no hacer una digresión, ¿no? La capturación. La captura nomás. La captura. No existe la capturación. Sí. Seguimos en la asamblea porque de su parte la asambleísta de Pachacutic, Mariana Yumbay, dijo que la recaptura de alias Fito no debe ser utilizada políticamente. Aseguró que mencionar que la recaptura se logró gracias a las leyes de inteligencia y de solidaridad nacional es abusivo, calificó la legisladora. Escuchamos. Felicitando a todos quienes han sido parte de este proceso de la captura de alias Fito. Nos parece importante esta captura y los delincuentes tienen que estar precisamente en la cárcel, a donde pertenecen. Por otro lado, sí nos preocupa que este acto no se puede transformar o hacer uso político, aducir que esto es resultado de las leyes que se han aprobado y que todavía ni siquiera cuentan con una reglamentación, me parece totalmente abusivo. En ese sentido, ratificamos y felicitamos a los que han hecho posible esta captura, a la fuerza pública. Aspiramos que ahora, lo más antes posible, capturen a alias Fede. El radar de MQ Noticias recorre el Distrito Metropolitano. Momento de tomar contacto con nuestra compañera Vero García. Ya se encuentra en la sala situacional del Metropolitano y nos contará cuáles son las principales emergencias registradas durante esta jornada. Hola Vero, buenas tardes. Saludos desde el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano para compartir con ustedes la información de los eventos atendidos por los equipos de respuesta del municipio de Quito. Según datos proporcionados por la Agencia Metropolitana de Tránsito, desde las 5 horas hasta las 17 horas de hoy jueves 26 de junio, se registraron 13 siniestros de tránsito que dejaron 8 personas heridas y daños materiales. Entre otras atenciones, destacamos que esta tarde el Cuerpo de Bomberos acudió al sector del Arrol 2 por una alerta de colapso estructural. Ahí se verificó que se trató de la caída del techo de una vivienda. El incidente no dejó personas heridas, sin embargo, la Jefatura de Seguridad de la Administración Zonal La Delicia, que realizó la evaluación de los daños, solicitó a través del Patronato San José la activación de un centro de alojamiento temporal para la propietaria, una mujer de 71 años. Esto luego de que se determinó que la vivienda es inhabitable. Esta emergencia continúa en desarrollo. A esta hora, la carga vehicular, les contamos que está en aumento. Les recordamos siempre conducir con precaución. No olvide que el pico y placa rige hasta las 20 horas para los vehículos cuyas placas terminan entre 7 y 8. En cuanto al pronóstico del tiempo, les informamos que para la noche y madrugada de mañana, el INAMI prevé temperaturas mínimas entre los 8 y 10 grados centígrados con un cielo nublado, con claros y lloviznas aisladas, variando a un cielo parcial nublado. Ante esto, les recomendamos usar ropa abrigada, sobre todo las personas vulnerables a afecciones respiratorias debido a las bajas temperaturas. Por la noche se puede presentar neblina y baja visibilidad por la posible llovizna, por lo que es importante conducir con precaución. Y recuerde informarse solamente por canales oficiales. Este fue el reporte para MQ Radio. Les informó Verónica García, deseándoles un excelente resto de día. Solo existe una radio capaz de convertir el tiempo en sonido. MQ Radio.
Son las 17 horas, con 30 minutos. Inicio del espacio publicitario. Te queda menos de un mes para ahorrar dinero. Si tienes obligaciones pendientes con el municipio de Quito, tienes hasta el 30 de junio para aprovechar la remisión y no pagar intereses, multas ni recargos. Se condonará el 100% de los intereses y solo pagas el capital. ¿Qué esperas? Pasa la voz. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Si tu perro fuera un artista, sería el Van Dog de la ciudad. Pero su obra maestra no es para que la pisen. Uy, no, guácala. Haz tu parte, recoge su arte, no dejes que su obra se quede en el suelo. Un Quito limpio empieza con pequeñas acciones. Recoge, cuida y sé parte del cambio. Ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Rendición de cuentas 2024. Las radios metropolitanas 102.9 FM y 720 AM ya tienen listo el formulario e informe preliminar de la rendición de cuentas 2024. La ciudadanía puede acceder a través de www.radiomunicipal.quito.gov.es. Rendición de cuentas 2024. ¿Buscas un plan diferente para estas vacaciones? Haz que tus peques vivan un verano inolvidable en los museos de Quito. Ciencia, naturaleza, robótica, arte y mucha, pero mucha diversión para niñas, niños y también adolescentes. Inscríbelos en esta aventura en Yacu Museo del Agua, Museo Interactivo de Ciencia y Centro de Arte Contemporáneo. Adquiere tu entrada en la tienda online de la Fundación Museos de la Ciudad. Los cupos son limitados, porque este verano todos vamos de vacas a los museos. La radio de Quito. La Administración Zona Quitumbe convoca a personas naturales o jurídicas, pequeños productores, artesanos, microempresarios, pequeñas empresas y organizaciones de la economía popular y solidaria a participar en el proceso de contratación pública mediante feria inclusiva para la provisión de contratación, servicio de producción de eventos para la ejecución, proyecto e implementación de políticas de desarrollo social, fomento económico y productivo en el territorio, por un valor de $1,230 sin IVA. Los interesados en participar deberán manifestar electrónicamente a través del CERCOP su voluntad de adherirse a las especificaciones técnicas y condiciones económicas requeridas en los pliegos. Las ofertas físicas serán receptadas hasta las 17 horas en la Administración Quitumbe, Avenida Quitumbeñán sin número y Avenida Condorñán hasta el 9 de julio de 2025. Los pliegos estarán disponibles en www.compraspublicas.gov.es o área de compras públicas zonal Quitumbe. Fin del espacio publicitario. MQ Radio presenta Un día como hoy. Juan Carlos Boada. Audiencia, comparto los hechos y acontecimientos ocurridos en una fecha como hoy. 26 de junio de 1541, una turba de almagristas asesinan en Lima al célebre conquistador Francisco Pizarro. Un 26 de junio de 1865 se produce el combate naval de Jambelí. Gabriel García Moreno, al mando del vapor Washington, echó a pique al vapor Guayas. A los revolucionarios seguidores de Urbina que sobrevivieron fueron condenados a la pena capital, entre ellos los líderes del asalto, los coroneles José Marcos y Juan Borque. Un 26 de junio de 1915 se produce el combate de Jipijapa en la provincia de Manabí. Un 26 de junio de 1939 en Chambo nace el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Se convirtió en vicepresidente de la República en 1979 y a la muerte de Jaime Roldós Aguilera pasó a ser el presidente de la República, esto en 1981. Estos hechos acaecieron en una fecha como hoy. Esto fue Un día como hoy. Hay señales de tránsito. Hay señales del clima. Hay señales del destino. ¿Todo esto será una señal? La señal que esperabas. La señal de radio. MQ Radio. Más que una frecuencia, tu mejor señal. Información,
diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 5 de la tarde con 36 minutos, 24 minutos nos separan de las 6 de la tarde. A esta hora le doy la bienvenida a nuestra invitada, a la especialista en materia de seguridad, Catherine Herrera. Catherine, buenas tardes. Daniel Montalvo te saluda desde los micrófonos de MQ Radio. Hola Daniel, ¿cómo está? Mucho gusto y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Arranquemos con quizás la pregunta que más de uno de un ciudadano o ciudadana se ha hecho durante las últimas 24 horas, ¿no? Una vez que se ha capturado a Fito, ¿ahora qué? ¿Cuál es el derrotero de la política de seguridad? Y es que cuando uno veía las imágenes y al escuchar el discurso gubernamental al respecto, parecería que ya se solucionó el tema de inseguridad. Con el, digamos así, con la puesta en custodia por parte de las fuerzas del orden de este líder de la banda de los choneros en La Roca, ¿se termina el problema de inseguridad del Ecuador? Pregunta que te traslado a esta hora. Bueno, la recaptura de Fito no puede ser leída pues como una victoria definitiva, sino más bien como una ventana estratégica que ahora las autoridades ecuatorianas deben aprovechar, en primer lugar para reconstruir su legitimidad, restaurar ese monopolio legítimo de la fuerza que en instituciones como el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, específicamente las cárceles, pues lo ha perdido completamente. Reformar un sistema penitenciario, establecer una gobernanza de seguridad y claro, entender que esto no va a calmar toda la ola de violencia o de inseguridad que está viviendo el Estado ecuatoriano. Y esto va a depender mucho de qué es lo que va a hacer el Estado ecuatoriano para abordar la recaptura de Fito. En primer lugar, es importante que el Estado, las autoridades, aclaren cómo se fugó y quiénes fueron los aliados que le permitieron salir en una situación tan compleja, tan fácil, por así mencionarlo, en enero del 2024. Segundo, que entregue información que va desde cuáles son las redes que están apoyando, cuáles son las redes que están manejando para operar distintos delitos del crimen organizado, dar nombres en cuanto a cómo ha logrado estructurar tan eficientemente y tan rápidamente, de una manera tan abrupta, esta relación entre el sistema y el crimen organizado, porque debemos entender que con un Fito hay un antes y un después en el Estado ecuatoriano. No es únicamente el actor delictivo que se maneja actividades criminales, sino más bien ya es este actor delictivo que tiene alianzas, amistades y sobre todo contrata para que el Estado maneje y sobre todo funcione de manera tan óptima para el crimen organizado. Y esa información es lo que debe tener el Estado ecuatoriano, que primero asegurar que Fito cumpla con la justicia ecuatoriana otorgando la información que incluso le va a permitir nuevamente reestructurar el mapa criminal, dando estos nombres, dando estas alianzas, incluso también dando cómo es que las mafias internacionales están financiando a estructuras como los choneros o los lobos. Conversaba con dos oficiales en servicio activo de la Policía Nacional que son expertos en la materia de inteligencia y me decían, acá hay algo que no podemos perder de vista y es que el poder o digamos así, el liderazgo de los choneros, si bien nominalmente todavía reposa en Fito, tiene algunas emergencias, es decir, otros nombres que van surgiendo. Y me mencionaron alias Celso y alias Fede. Coincidencialmente, este último es el que se fuga el fin de semana. Es decir, estamos haciendo un enroque, guardamos a Fito y sale Fede para hacerse cargo de las operaciones criminales de esta banda, que según estas dos fuentes con las que he conversado el día de hoy, tendría entre 20.000 y 25.000 hombres armados operando en distintas provincias del Ecuador. Bueno, de hecho tu contacto ya te está dando un dato que creo que las mismas autoridades
no sabe, ¿no? Desconocemos cuántos números de militantes hay que pertenecen a las diferentes estructuras criminales y por otro lado, desconocemos realmente el poder y el alcance de todas las estructuras criminales que están manejando acá en el Estado ecuatoriano. Y que no solo hablo a nivel de estructuras criminales nacionales, sino también de estos grupos armados organizados transnacionales y que están utilizando el territorio ecuatoriano pues para operar sus distintas dinámicas delictivas. Ahora hay que entender algo muy importante y es que la captura de un líder criminal no desarticula la estructura, sino que ataca un ecosistema de poder, ¿ya? Y eso es lo que debe el Estado estar concentrado, en cómo esta recaptura de Fito va a atacar este ecosistema criminal, es decir, qué información, qué obtención de datos de lavado de activos, complicidad estatal, estructuras criminales transnacionales, suplantación de servicios sociales, cómo se ha operado, etcétera. Si nosotros tenemos esa información, pues podremos dar un impacto en la estructura, en la dinámica delictiva de estos grupos, pero más no indicar que con esto se está acabando la estructura en general o que no va a haber un nuevo sucesor, porque simplemente se captura un líder, pero el día de mañana puede estar operando algún familiar, algún socio, algún miembro de esta Subalterno. estructura criminal que ha estado muy cercano a él y que claro, que ya conoce la dinámica, que ya conoce cómo el Estado ecuatoriano pues incluso puede operar dentro de esta dinámica. Por eso es clave que se incorpore esta acción de que una política de Estado integral de seguridad y defensa y que no únicamente estas acciones como la recaptura de este líder criminal sean utilizadas más bien como objetos mediáticos o simbólicos. Debe generar un antecedente, un precedente en donde indique nombres. Necesita que esta recaptura de nombres al Estado ecuatoriano para saber quiénes más están involucrados y cómo es el modus operandi tan abrupto que están manejando hoy por hoy estos actores criminales dentro de la burocracia pública. Catherine, has dado quizás en el clavo con lo que el siguiente eje de la entrevista y era el gobierno desde ayer empieza a construir una narrativa, desde el discurso del presidente, aupado por el discurso del presidente de la Asamblea, luego los ministros de Defensa, del Interior, varios legisladores de ADN, dicen esto se logra gracias a la vigencia de 2 cuerpos legales que fueron aprobados hace 15 días. Entonces uno se pregunta, ¿es tan así? Es tan fácil que decir que con la vigencia de la ley de inteligencia y con la vigencia de la ley de solidaridad nacional se logró la captura, cuando, por ejemplo, el mismo ministro del Interior reconocía que el plan Gran Fénix 23, que es el operativo de recaptura de Fito, empezó a trabajarse en su fase de inteligencia hace 2 meses. Entonces uno se pregunta, ¿cómo caen en esas mismas contradicciones? Yo personalmente no me sumo a esa narrativa, pero te pregunto a ti, ¿hay evidencia o hay argumentos claros que puedan decir que la vigencia de estas 2 leyes permitieron la captura del capo? Bueno, estuve escuchando la entrevista que dieron los 2 ministros, tanto de Seguridad y Defensa, en horas de la mañana, y tampoco hubo preguntas, o no sé si no le permitieron a los periodistas No, preguntó la consultar cuáles. Data, el Telégrafo y TC Televisión, no dejaron preguntar a medios independientes. Claro, porque no se supo, no se conoció específicamente qué artículos, cuál fue el impacto directo de estas 2 leyes recién aprobadas, que ni siquiera una no llega ni a las 2 semanas de cómo contribuyó en esto. Hay que entender una cosa, y es que Fito no es cualquier actor criminal, es justamente un actor clave dentro de toda esta arquitectura del crimen organizado acá en Ecuador. Como, insisto, ¿no? Como te mencioné al inicio de mi primera intervención, él es un antes y un después y que claro, tiene una influencia en varias cárceles, tiene un control sobre estructuras más urbanas, tiene nexos y relaciones con cárteles mexicanos, con disidentes de la FARC, con mafias europeas, entre otros. Y claro, su detención pues podría dar como una legitimización de esa mano dura que ha estado manejando el gobierno, ¿no? Es óptimo que se haya dado esta captura nuevamente,
Sin embargo, no podemos aterrizar que esto se deba a las dos leyes, ¿no? Cuando incluso ni siquiera están los reglamentos por las cuales se puedan implementar o ejecutar las dos leyes. Pero sí es un impacto tan bueno, tan mediático, tan importante, porque esto nuevamente le da una legitimidad al Estado ecuatoriano de que tiene control sobre esta dinámica criminal, que es nuevamente el Estado que viene a reconfigurar este accionar estatal que lo veíamos ausente o que incluso algunas instituciones carecían de ese impacto y de esa fuerza que debería tener. En este sentido, pues más bien se aprovechó este accionar pues para legitimar y sobre todo promocionar el porqué de la importancia de estas dos leyes que fueron bastante cuestionadas durante su proceso de aprobación, ¿no? Y con esto yo creería pues que la operación puede ser utilizada por el gobierno como un logro simbólico de esta política de mano dura, de esta política securitista, militarista, ¿no? En especial en este contexto de conflicto armado interno. Pero sin embargo, esto, si no viene acompañado de medidas estructurales, puede generar una percepción de efectivismo momentáneo más que de eficacia sostenida. Con esto último me quedo, Catherine. Deja muy preocupados, ¿no? Es como cuando te deben, no sé, voy a poner una cifra X, te deben $1,000 y te pagan 100 y tú crees que con eso ya lo lograste. Hay una deuda todavía del 90%, coincides, no sé si el porcentaje, pero hay una deuda todavía bastante más grande en materia de seguridad que no se resuelve entonces con la captura de Fito. ¿Te he entendido bien? Sí, totalmente, Dani, y una cosa muy importante es que o sea, es valioso, es un punto sobresaliente y no hay que deslegitimar Minimizarlo, y no, quitar no. todo el trabajo que ha hecho la fuerza pública, porque tal vez nos enfocamos en dos leyes, que queremos hacer esto algo tal vez político, pero realmente esto fue un trabajo fuerte y sólido que hizo las instituciones, sobre todo los subsistemas de inteligencia, tanto de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. Es un trabajo que ya lo he estado realizando desde hace meses atrás. Tú recordarás, por ejemplo, que en contexto electoral, pues ya mencionaba, justo un comandante de la policía mencionaba que ya tienen cierto porcentaje de efectividad de dónde está su puesto 45% dijo el ubicado, general Víctor Hugo etcétera. Zárate. Claro, entonces esto quiere decir que es un trabajo fuerte de las instituciones públicas. Enhorabuena que se pudo recuperar porque obviamente se escapó dentro del control estatal y era competencia del Estado que nuevamente lo recuperen y que cumplan la sentencia que le fue otorgado. Ahora, la pregunta a hacerse es que esta captura no únicamente se concentra en algo simbólico de una política o más bien de una estrategia de seguridad que tal vez tenga el gobierno, sino más bien es la pieza clave para tener un nuevo mapa dentro de la dinámica del crimen organizado, que dé nombres, que dé rutas, que dé dinámica, que indique por qué Ecuador es tan importante dentro de la geopolítica del crimen organizado, que dé nexos, porque si usted corta todo lo que es la logística, los operadores, las comunicaciones y esas alianzas que tiene el crimen organizado con el sector privado, con el sector público y con otros sectores, pues simplemente les estamos quitando los brazos operadores para que puedan generar corrupción, generar dinámica delictiva y generar economías criminales dentro del Estado ecuatoriano. Si nosotros lo extraditamos sin antes tener esa información, pues vamos a tener una deuda pendiente y claro, la dinámica del crimen organizado no va a disminuir dentro del Estado ecuatoriano y mucho menos la violencia urbana, que hoy por hoy los más vulnerables y claro, las víctimas más directas pues son la ciudadanía. Son la ciudadanía y nos queda pendiente, y yo entiendo que tienes ya otros compromisos pactados, sí quisiera comprometerte para una siguiente ocasión, porque nos va a quedar, y les quedo debiendo a mi audiencia, el análisis respecto de esta ley de integridad pública que se aprobara antes de ayer en la Asamblea, y que, por ejemplo, establece esta forma de juzgamiento similar a la de los adultos para los menores de edad, a ver si eso va a tener o no impacto
en la operación del crimen organizado. Gracias, Catherine, siempre un gusto. Dani, si me permites unos 3 minutos de Dale, ese tema. tú tienes todo el tiempo que quieras. Ahí, mira, es algo tan preocupante lo que está pasando porque te voy a hablar no tanto del aspecto jurídico, sino más bien de la geopolítica del crimen organizado, que es mi especialidad. Y claro, desde que saqué un estudio titulado Doble criminalización en cantones considerados altamente peligrosos, que fue en mayo del anterior año, en donde visibilizo dentro del Estado ecuatoriano, pues cómo las estructuras criminales usan y reclutan a menores de edad dentro de sus actividades delictivas. Hay un precedente común y que no ha pasado en todos estos meses, y es que a las estructuras criminales no les importa si es que se les suben la sentencia o los años de pena a las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos son víctimas de una doble criminalización. Por una primera parte está la criminalización que le da el Estado, en donde no le otorga servicios, derechos, en donde no hay una hoja de ruta, donde no hay una atención y protección hacia los menores de edad. Y por otra parte hay una vulneración también una criminalización por parte de estas estructuras criminales que ante la ausencia del Estado son ellos los que están ahí presentes y les dan este sentido de pertenencia, les dan este sentido de familia de vida, de escucha, entre otros. Entonces, la única presencia que está dando el Estado dentro de estas zonas donde residen, son originarios estos menores de edad, pues justamente son acciones militaristas, seguritistas, pero aún nos falta y hay una carencia de servicios, de protección, de políticas públicas eficientes que ayuden a prevenir al reclutamiento. En este sentido, si es que el día de mañana caen 10 niños presos, más bien es una oportunidad de negocio para la estructura criminal, porque tienen la oportunidad de reclutar a otros menores de edad, de seguir con una dinámica delictiva, porque queda claro que el sistema de rehabilitación nacional en todos los ejes y en todos los ámbitos aún no es recuperado por el Estado ecuatoriano, y que incluso si pierde la vida este menor de edad puede ser reemplazado por una fila de menores que también pueden formar parte de estas estructuras criminales. El problema es que nosotros lo estamos viendo este tema como un problema de delincuencia juvenil y no nos damos cuenta que es un problema de crimen organizado. Cuando nosotros enfoquemos en esta temática, entendemos que es un problema de trata de personas. Si lo entendemos como un delito de trata de personas, no vamos a ir hacia los menores de edad, sino vamos a ir hacia los reclutadores. No es lo mismo que a usted lo sancione por delincuencia organizada, que son de 12 a 15 años, a por trata de personas, que puede recibir una sentencia de 25 a 30 años. Claro. Entonces, con esto no estoy diciendo que el menor de edad que ha cometido una pena no cumpla una sentencia, sí, pero sea lo suficientemente responsable por parte del Estado para que le pueda dar una rehabilitación social, para que se haga una justicia restaurativa también por parte de ellos, y entender que ellos no forman parte de una cabeza o que no son los grandes ganadores de las ganancias de estas economías delictivas. Ellos son explotados criminalmente por un actor, por un reclutador que viene desde la fase de reclutamiento, captación, entrenamiento, explotación criminal, y que las grandes ganancias de lo que genera las dinámicas delictivas que hacen los menores de edad van para ellos. Claro. Así de fácil. Habrá que entenderlo y habrá que, por ejemplo, estudiar legislación comparada, ¿no? Lo que hizo Colombia y lo que hizo también Nicaragua en su momento con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para los grupos irregulares que peleaban en la guerra civil de estos dos países. Muchísimas. No, y aparte de ahí, o sea, permíteme darte un dato de los mismos casos que tú mencionas. Y también de Chile, también México, el endurecer las penas a menores de edad no reduce temas de inseguridad, y al contrario, en temas de reclutamiento, incrementa la edad, le hace que sea más temprano el tema de reclutamiento. Acá en Ecuador, dentro de mi investigación, nosotros hablamos que era de 9 a 10 años. Ahora podemos hablar de que son de 7 a 8 años.
O sea, estamos hablando de que puede haber una infancia perdida. En otras palabras, el tema de incremento de las penas más bien cae en un populismo penal que en eficacia estructurada o es basado en evidencias para prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Quiero comprometerte entonces, Catherine, para conversar de Un ese gusto. tema en una siguiente, ojalá lo más pronto, ojalá la próxima semana podamos hacer, te vamos a contactar. Gracias, Catherine Muchas Herrera. gracias, un abrazo. Especialista en materia de seguridad, es politóloga, trabaja el tema de de crimen organizado desde el punto de vista de la geopolítica, ¿no? Son esas dimensiones de investigación que a veces requieren tener quienes hacen las leyes y quienes conducen la cosa pública en el Ecuador. Momento de revisar información local. La ciudad tiene mucho que contar. Como parte de la agenda oficial en Corea del Sur, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, visitó el Fintech Center de Corea, uno de los ecosistemas más avanzados del mundo en servicios financieros digitales. La visita permitió identificar buenas prácticas sobre cómo fortalecer el emprendimiento tecnológico desde el sector privado, con énfasis en la educación financiera, la regulación inteligente y el uso de datos para la inclusión. El modelo Fintech Center Korea combina asesoría personalizada, formación profesional, ferias internacionales y una potente red de aliados para posicionar a Corea como líder global en innovación financiera. Escuchemos al alcalde. Muy importante estar en una de las mejores universidades del mundo, compartiendo algunas ideas con ustedes. Las ciudades hoy empiezan a tener un peso aún más relevante por el proceso de urbanización, y por lo tanto el gran reto, y ustedes seguramente lo están trabajando, es cómo las ciudades mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos. Cuando he estado aquí en Corea, todos me han repetido que Quito es el corazón de Latinoamérica. Quiero contarles algunos datos del desarrollo de Quito sobre cómo estamos nosotros asumiendo el reto de administrar la ciudad. En términos de desarrollo, estamos trabajando sobre dos elementos, o algunos elementos muy importantes para las Smart Cities. Estamos construyendo el distrito de innovación. Emprendimiento e innovación queremos que vayan de la mano. Y todo lo que es el complejo industrial de la ciudad, con una zona que buscamos que tenga un enfoque en logística y tecnología. Por lo tanto, nuestras oportunidades son manufactura, industria, logísticas, tecnología agroalimentaria y turismo. El sector de comercio, el sector del transporte, la industria y las actividades financieras hacen que Quito sea la ciudad que más contribuye a el desarrollo de Ecuador. Les pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, transporte y movilidad. Hace un año inauguramos el primer metro que existe en Quito y el primer metro que existe en Ecuador. Tenemos la flota de buses eléctricos más grande del país. Tenemos mecanismos automáticos de acceso al transporte. Estamos en el puesto 157 de 183 ciudades. Es decir, hay mucho por hacer en términos de Smart Cities, innovación, inteligencia artificial para la administración de las ciudades. La Agencia Metropolitana de Control desmontó 2 peajes clandestinos en Pintag en los que se cobraban hasta $5 por pasar. Según denuncias ciudadanas, quienes transitaban por la vía que conecta Chachil con el Cóndor en la parroquia de Pintag, debían pagar hasta $5 diarios para cumplir las rutas de transporte. Quienes se negaban eran obligados a detenerse, lo que generaba demoras y ponía en riesgo la seguridad de conductores particulares y buses interparroquiales. Las estructuras instaladas y operadas por moradores de la zona representaban no solo una fuente ilegal de ingresos, sino también una interrupción del flujo vehicular, señaló la AMC en un comunicado. Además de ser un obstáculo físico, el cierre de vías sin autorización es una infracción tipificada en el Código Municipal que establece sanciones de 5 salarios básicos unificados, algo más de $2.300. Durante el operativo, las barreras fueron cortadas y retiradas del sitio. Esta intervención fue posible gracias a la coordinación entre la Agencia Metropolitana de Control, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, la Agencia Metropolitana de Tránsito, la Intendencia de Policía de Pichincha y la Policía
nacional. Con esta información cerramos este servicio informativo correspondiente este jueves 26 de junio de 2025. A nombre del equipo de MQ Noticias al cierre, les agradecemos su gentil sintonía. Les recomendamos seguir en la señal de 102.9 porque se viene ya el señor Juan Carlos Folleco con los tiempos de antes. Con nosotros, mañana nuevamente a las 5 de la tarde para revisar las noticias de la jornada.